como si es sábado, vivimos muy poco en el mundo. Entonces, en esa razón de vivir poco, de nacer, de crecer y de morir, hay momentos, imágenes, situaciones, sensaciones, razones, inspiraciones, respiraciones que nos hacen que la vida valga la pena, tal vez por un segundo o por varios o por muchos. A ver, sentirse en el afán artístico, estar en el cauce sensacional del arte, me parece bellísimo. Ser un pez más. Después está el trabajo de la identidad, como hablabas hoy, ¿no? Pasa que nosotros nos vamos a ir y el arte siempre va a estar. También nos dedicamos a todo tipo de escenarios. Y dentro de ellos el contexto de la competencia. Y dentro del contexto de la competencia, el ganar como una validación. La demostración de ese ganar a través de los medios como una supravaloración, una supra forma de validarse. Eso nos está interpelando en el cuerpo. Estamos bailando o acercándonos al gesto de la validez, inclusive desde un modo casi IA. Como que tratamos de que parezca que es de verdad, pero sumamente lleno de... ¿De máscaras? Sí. Hay aquí un nudo en el medio entre este espacio y este, que tiene un pequeño trauma tal vez, por excesos de necesidad de identidades, por excesos de necesidades de validaciones, por exceso de necesidad de ser reconocido. Entonces ese nudo que queda en el medio genera esos pequeños traumas que el artista debe saber solventar. Nosotros que nos dedicamos a enseñar, a forjar bailarines o enseñarles y a hablar sobre metáforas corporales, sobre historias, sobre la evocación de los momentos, de las poéticas, de los movimientos, a veces solemos irnos demasiado y cuando termina el día fuimos como resarpados hablando cosas importantes, haciéndole creer al otro y dándole verdades y con tanta sabiduría. Pero cuando llego a casa me indigno porque digo, qué pedante que soy. Mi familia se endeudó toda su vida por dar. He escuchado a mi hija llorar miles de veces, como dijo mi hermano, siempre. Lo que no puedas lograr vos, lo lograrán tus alumnos o los alumnos de tus alumnos. Somos el otro. Esa es la frase, no hay mucho misterio. Gracias a todos los que estuvieron, estamos donde estamos. Y gracias que estamos donde estamos, tal vez otros podrán estar en otro lugar. Bienvenido, mulato, Emanuel. Mi hermano. Emanuel Kluskiewicz, ¿cómo es el apellido correcto? Kluskiewicz. La pronunciación correcta. Ruiz Díaz, exactamente. Ahí va, perfecto. Bueno, salud. Bienvenido al podcast. Gracias. Teníamos muchas ganas de compartir esto con vos. Estaba en deuda. Estaba pendiente. Bueno, viste que esto es un podcast que va a salir por YouTube y por la internet y demás. Y me gusta siempre arrancar para entender con quién estamos hablando, que la gente que no nos conoce sepa quién es Emanuel Kluskiewicz. Profe de danza, un profe de danza. Un intento de músico y de cancionista. Ahí va. Algo de intento de composición. Algo de intento de escribir. No sé, me parece que más alguien que trabaja con la imaginación y con lo interior y que siempre he tratado de llevarlo a lugares sensatos, sinceros y fundamentalmente hacia el otro. Bien. Me parece que la posibilidad de llevarlo hacia el otro, mucho más que hacia mí, que de, digamos, demostrarme o demostrarlo, sino en realidad darlo. ¿Darte? Sí. ¿Sería un darte? También, pero más que nada dar lo que está ahí, ¿no? Bien. Todo lo que uno trae adentro, lo que investiga, entiende, siente. Ajá. Toda esa pasión, toda esa forma personal de ver las cosas y de sentir las cosas acercadas, llevadas lo más lejos que se pueda, a los lugares más lejos que se pueda del país. Bien. O también volver a los lugares más cerca, como acá, por ejemplo. Bien, justamente. Este lugar es el más ¿Dónde cerca. estamos? Porque no estamos en el estudio, bueno, para los que siguen el podcast, nos volvimos a mudar y estamos en Gessler. Más precisamente, ¿dónde estamos? Estamos en Gessler en la jornada del festival Gessler Folklore para Todos. Lugar simbólico para la familia, sí, ¿no? Sí, yo estoy como medio vagueando acá, ¿no? Porque en realidad tendría que estar ahí afuera. Los grosos como mi hermano, mi cuñada, bueno, toda mi familia y la gente que está en el Instituto Mi Patria, que hace 30 años prácticamente que hacen este evento tan zarpado.
Tremendo evento. Tremendo evento que ha forjado y sigue forjando un decir desde Santa Fe Bien. y desde la región. Ujú. Y una microrregión que es el festival en sí, que tiene todos los años tanta historia por contar, nueva y historia contada y recontada, desde antes y antes y antes. Y el cerca de acá, que es mi casa, y este lugar acá, donde me crié de chiquito, que jugaba mientras mi hijo daba clases en este salón que está al lado, Ahí va. en este bar donde aprendí a cantar, Tremendo. donde vi juglares, Hermoso. muchos. Recién nos comentaba eso, que la historia que tiene este lugar, ¿no? La carga Sí, pasaron bestialidades musicales por este lugar. tremenda. Desde lo que vinieron al festival, a los que antes ya venían, que traía mi viejo, mi vieja, y que paraban en este bar a tomar algo y hacer la previa o a quedarse después. Y después las peñas o juntadas de músicos y juglares durante el año, que eran tal vez una de las pocas actividades sociales que había, me acuerdo cuando yo era pendejo, inclusive hasta mi adolescencia, que era la reunión de músicos, de cantores de pueblo, de bolicho, de cantores de boliche, Bien. de cantores de juglares puebleros. Tremendo. Que creo que mi esencia como cantante en el caso de la música y también como hacedor de danza o de historias danzadas tiene mucho que ver con eso. Perfecto. Ya vamos a entrar en ese lugar que me interesa un montón. Me interesa un montón que nos compartas esto. Pero antes te quería contar que este ciclo de charlas, este ciclo de entrevistas, en formato podcast que estamos haciendo, nace a partir de una crisis de identidad artística, ¿no? Y bueno, y en esa crisis uno se hace muchas preguntas, ¿no? En el camino se va haciendo muchas preguntas y lo que decidí es salir a compartir esas preguntas con gente cercana, gente querida, que uno sabe que por ahí tiene una palabra interesante para compartir o para apoyar o para no quedarse maquineando solo, ¿no? Y Sí, esto sí. que vos decías hoy, ¿no? Del darse, del dar, del vincularse que hoy es tan necesario, ¿no? Sí. Y la gran pregunta que siempre me dice que, bueno, pero ¿qué es ser artista? Sí, Para vos, ¿qué es ser la artista? identidad. Exactamente. La Ahora identidad. vamos después a la respuesta de eso en sí. Sí, La identidad es la presencia ante el otro. bien, Necesitamos de una identidad porque hay otros genial. y somos los otros. Los otros nos hacen lo que somos también y nosotros... A través de su mirada, ¿no? Y sí, y ante todo. Y la relación, la política, lo social, lo ético, lo moral, lo espiritual, lo cosmo, visionario, un montón de cosas más que podamos nombrar. Somos el otro y el otro hace que exista la posibilidad de la identidad. Bien. Si estuviéramos solo en una utopía total en el universo, no existiría la necesidad de identidades. Claro, de la necesidad de identificarse, ¿no? Con Totalmente. algo, de saber quién soy. Y de esa mano viene el arte, ¿no? Bien. El hacer. Ajá. Porque, bueno, vivimos, como decía Sábato, vivimos muy poco en el mundo. Entonces, en esa razón de vivir poco, de nacer, de crecer y de morir, hay momentos, hay imágenes, situaciones, sensaciones, razones, inspiraciones, respiraciones que nos hacen que la vida valga la pena, tal vez por un segundo o por varios o por muchos. Se llaman calidades, Ok. ¿no? Esas calidades son calidades de vida y bueno, tal vez si somos el otro lo brindamos, lo que brindamos y recibimos son calidades de vida que corresponden a lo cálido, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Y para eso estamos y de eso venimos. Hermoso, sí. ¿Por qué somos artistas? Bueno, creo que por esa simple razón natural de la calidez. Bien. Vos lo das por sentado naturalmente, ¿no? Porque recién en tu autopresentación en ningún momento usaste la palabra artista, pero siento que lo describiste de alguna manera. Es que me parece que es redundante. Claro. Y demasiado bochornosamente ególatra decir que soy un artista. Claro, claro. Justamente, ¿no? Viene por ahí el cuestionamiento, ¿no? Si, Sí, sí.
si uno se autoproclama artista, ¿no? O algo así, está Trabajadores- esa parte, ¿no? traba- Está esa parte del Trabajadores del del arte. Trabajadores. Bien, me gusta esa definición. Labriegos del oficio artístico. ¿Sí? Bien, ok. ¿Sí? Sí. No hacendados. Ajá. Hacendados reconocidos de campos Sí, de sí, sí. arte. Ni famosos circunstanciales. Ok. No. Trabajadores del arte. Sí, hacedores, trabajadores. Con lo que corresponde al obraje. Me gusta esto que está diciendo, esta separación, si se quiere, o esta aclaración de que está vinculada, ¿no? A lo ególatra de asumirse artista y porque hay como una idealización colectiva, si se quiere, que el artista es el que está en el escenario, el que todos se quieren sacar fotos, la mediatización, ¿no? Está un poco esa definición Lo o superficial. confusión. No hay un ejercicio virtualizado, superficializado, Ajá. frívolo, de la necesidad del aval. Y bueno, a ver, sentirse en el afán artístico, Bien. estar en el cauce sensacional del arte, me parece bellísimo. Sí. Ser un pez más. Ok. Pero después... Después está el trabajo de la identidad, como hablabas hoy, ¿no? Pasa que nosotros nos vamos a ir y el arte siempre va a estar. El gran festival de Hessler, de Folclore para Todos, Ahí está está. transcurriendo en este momento, así que Sí. van a pasar cosas. Yo pueden creo que pasar hay, cosas. hay tantas identidades alrededor que eso es lo que hablábamos. Pero está. No me ponga fuerte el celular, no me ponga fuerte el celular, negro, ¿qué está haciendo? Estamos grabando. Acá nos conocemos todos, por suerte. Sí, por suerte. El Raúl es como mi primer representante Bien. artístico. Me iba a Estamos buscar. hablando que Raúl es quien atiende el bar, ¿no? El bolichero, sí. El bolichero de hace 50 de años. me familia contaron. de bolicheros. Su papá, su mamá, bolicheros de antes de este mismo bar que tiene como, no sé, debe tener 80 años fácilmente. Tranquilamente, sí. Esta es mi segunda casa, ¿no? Yo me crié Bien. acá. Mis hermanos, nos criamos acá. Sí, sí. Tenemos El las- búnker familiar. Nos quedaban las rodillas negras por el lustrado del piso, de andar jugando de rodillas en Bien. este piso de madera, Ok. astillado. Mientras mi viejo daba clase. Hermoso. Alrededor de bailarines y con música de fondo de folclore, por supuesto. Y me metí acá y me cuidaban un poco también los bolicheros o los señores de bar que venían acá a Bien. jugar a las Los cartas, socios vitalicios del bar, sí. a beber y a cantar. Y a cantar, sí, mucha música siempre hubo acá. Bien. Y mucho cantor, mucha gente con olor a madera y con olor a chinar a la vez, o olor a, ¿viste? Ese olor Sí, sí, sí. al bar, Tremendo. pero sonó una música, un gesto sonoro con humedad inclusive, muy particular. Hermoso. Hermoso. Sí, ¿Nos sí. querés contar recién la anécdota A que nos comparación de contabas? lo virtual que estábamos hablando antes, Ajá, cuando uno se ok. quiere hacer el artista o Bien, se hace ajá. artista, o la necesidad de validarse tras las redes o los me gustas. Totalmente. Como pensabas. Me interesa ese tema, Bueno, sí. ahí te estoy hablando de un concepto de cómo nos fuimos criando en un gesto del arte. Para mí eso es el arte. Un espacio donde nos fuimos desarrollando como un árbol en un bosque o, qué sé yo, una flor en el prado, un pez en el Tremendo. cardumen, en el agua. Tremendo. No fue una cuestión forzada. No está forzado, ni lo será. Porque transita otra razón. Hubo siempre otras razones que no corresponden al objeto en sí de la validez estética del arte o sus musas y bellezas, Ok. sino un objeto social. Ok, ajá. ¿Cómo sería eso? El objeto de transmitir, de llevar, de compartir, Ok. de dar. Recién nombrabas, ¿no? Juglares, ¿no? Sí. Que era una forma de comunicación, ¿no? En Es una que época. acá sí, a la redonda, hay muchos pueblos. Claro. Pequeños y algunas que otras ciudades. San Carlos, Galvez, después tenés López, después tenés La Bien. Rechea, que es más chico, le tenés Matilde, San Martín de la... no sé, un montón de lugares. Claro. Y todos esos eran lugares de caminos de tierra para llegar y venir. Ok.
que no hasta hace mucho se hicieron las rutas un poco mejor construidas. Claro. No había muchas. Okay. Después fue, no es que estoy hablando de hace 100 años, ni que tampoco tengo 75.000. Claro, porque hablas como si fuera Pero 500 años. Es que este pueblo empezó a recibir ejercicios de conexión no hace muchos años. Bien. Convengamos. Que una gran conexión fue el festival también. Y a su vez, ¿no? también, sí, sin duda. Sí. Algo que marca y súper representativo de la región, ya El no festival, del pueblo. sí, una ruta que cruzó y unió 2 rutas Bien, principales y el festival, bien. sin dudas. Si me Totalmente. preguntás, y no porque lo haya hecho mi familia, no. No, porque... La gente del pueblo mismo también. Sí, totalmente. Resiente eso. Ese afán de dar las cosas, de llegar, de darlo, me parece fundamental. Tremendo. No te da tiempo para pensar en la validez, En la validez externa. en la necesidad de validarte. No, Esto que decía, la necesidad de una validación externa, me refiero a lo que nombrabas hoy, ¿no? A las redes, a la mediatización. sí. Que por ahí siento... Sí, la validez virtual, ¿no? Claro, hago hincapié en eso porque siento que hoy nos invade bastante y sobre todo por ahí a generaciones más chicas que les interesa todo esto y les encanta o que vienen muchísimos de todas las edades, muchas generaciones vinieron a este festival. Y por ahí se cae, ¿no? En esa trampa de la necesidad de esa validación virtual, ¿no? Sí, es como... Me parece que es un juego lindo, pero que se nos está yendo de las manos. Claro. Me parece que está buenísimo esto, de llegar, de transmitir, de utilizar el medio como tal vez el fin principal con el cual fue hecho, que es transmitir y Exactamente. llevar información sincera. Y buscar el encuentro. Yo, Sí. nuestra propuesta con esta producción es encontrarnos de vuelta cara a cara y parar la pelota un cachito y charlar, ¿no? Mirarnos a la cara, charlar un rato. En mi caso, que me dedico a preparar bailarines, lo que se dice ahora preparar, en realidad soy profesor de danza, les enseño a bailar. Bien. Y discutimos corporalmente sobre los géneros danzados y sonoros. Pero está también esto, porque también nos dedicamos a todo tipo de escenarios. Y dentro de ellos el contexto de la competencia. Claro. Y dentro del contexto de la competencia, el ganar como una validación. Claro. Y eso está bueno, está interesante. la demostración de ese ganar a través de los medios como una supravaloración, una supra forma de validarse. Bien. ¿Me entendés? Pero también yo descubro que hay en el medio gente que ama a otros sin conocerlos, los ve en sus videos y los ves desde otros ojos. Y tampoco hay esta cosa de validar. Como que hay pequeños destellos hermosos donde el que está, que me encanta lo que hace no me importa que haya ganado acá o que sea tan famoso que vendió o que tiene 2 millones de likes, no. Claro, cuántos seguidores tiene, etcétera. Pero después están los otros que porque tienen muchos likes o porque tienen muchos me gusta o porque todo eso. Sí. Pero bueno, es un discurso que ya lo sabemos. Sí, más o menos sabemos, pero está bueno refrescarlo, ¿no? Creo que me parece interesante esto de refrescar esa data para no ahogarnos tanto, como un pequeño salvavidas emocional al respecto. Siguiendo con las preguntas estas, ¿no? De las crisis artísticas y por ahí ampararse en un otro, que sepa entender esto. Para vos, ¿qué tiene que tener un artista? Ya hablando como público, como consumidor de arte, alguien que te diga vos, mira, me emocionó, pasó algo, y que vos lo consideres artista. Me parece que tiene que ser de verdad, primero de todo. Ahí va. Y algo que es de verdad es de verdad. Vos te das cuenta cuando algo es de verdad. Sí, hay un no sé qué. Sí, todos nos damos cuenta. O sea, cuando te enamoras de alguien de verdad, te das cuenta que es de verdad el amor. Que es de verdad. Cuando conoces a alguien de verdad, en unas sensaciones, te das cuenta que es de verdad esa persona. Sí. Todos en este mundo nos damos cuenta de eso.
Sí. Y me Tarde alejo, o temprano. y me alejo de las lecturas de cánones, ¿no? No digo, Ok. tiene que ser muy cálido, tiene que tener técnicas perfectas, tiene que ser un dominador del lenguaje Exacto. exquisito. Obvio, obvio, Ajá, obvio. Nadie podría decir que Piazzolla no es exquisito, que es técnico, que es totalmente. pantocrático, Sí, 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 un arquitecto de la... pero a la vez es de verdad cuando toca. Bien. Si te sumergís en el sonido, el paisaje es sincero Bien, y a la vez te está dando de todo. Te está dando muchas cosas. Información, conocimiento, historia, sensaciones. y te das cuenta en la intención, ¿no? O por ahí, lo que vos decís, te Un das gran cuenta. bailarín o un bailarín en un Ajá. patio chayero, hablemos, o chamamecero, o de santiagueño, o de Bien, cuyano. Un gran bailarín, ¿no? Ahí, bailarina, bailarines. Te das cuenta que es sincero, que es de verdad lo que está sucediendo ahí y que vos en su estás, movimiento. gracias a la suerte, a la pacha, a la vida, a Dios, al universo, estás viéndolo. Bien, Estás viendo que es de verdad eso. ok. Loco, esto es de verdad. ¿Por qué? Porque estoy ahí, lo veo, es palpable, está siendo de verdad. ¿Sabes por qué digo esto? Ajá. Porque estamos en un tiempo donde la IA ya nos hace Ok, no dar cuenta bien. que es verdad, que es mentira. ¿Me Ok. entendés? De repente aparece, qué sé yo, un bebé manejando un avión, ¿no? Y decís, ¿es verdad esto? Y te hace dudar, Sí, ¿no? O, qué sé yo, un perro haciendo ciertos gestos y decís, no puede ser. claro. Y eso nos está interpelando en el cuerpo. Estamos bailando o acercándonos al gesto de la validez, inclusive desde un modo casi IA, Bien. sin darnos Ajá, cuenta. ¿cómo sería eso? Como Me que interesa. tratamos de que parezca que es de verdad, pero sumamente lleno de... De máscaras, Sí, de capas, de capas. como si fuera un actor en una obra de teatro. No, un actor en una obra de teatro es de verdad. ¿Es de verdad, decís vos? Sí. Bien. Un actor en una obra de teatro es de verdad. Es Ok. Hamlet, ¿me entendés? Bien, y comparándolo, llevándolo a la danza, porque la danza es escénica también, ¿no? Sí, obvio. La danza, la pulsación, el latir, el gesto del dominio del lenguaje, las pulsaciones internas, Ok. el olor, la respiración del arte, el piso, la madera, el polvillo que se levanta, las luces, los colores, las vibraciones sonoras que están dando vuelta, la gente sentada, los Ok. espectadores, el jurado, las cámaras, las Sí, luces. sí, sí. Todo es de verdad y eso es bárbaro. Y lo ves y el bailarín, la bailarina, están en un plano que decís, loco, esto es de verdad. Es Bien. de verdad. Y otros casos, Ok. Ah, ok. Ahí hay va. Ahí va la aclaración. una necesidad de toda una preparación y una concentración de informaciones, tal vez excesiva, Bien. para crear un producto estético, escénico, que nos quiera decir que es verdad. Ok. Y Ahí que voy nosotros entendiendo. tengamos que creerlo que es verdad, cuando sabemos que en realidad no es verdad. Pero tal vez por la tangente, las modas, los caprichos Ujú. estéticos de los momentos, decimos, es de verdad, está bueno, está copado. O no, no decimos ni siquiera que es de verdad, está muy bueno esto. Está bueno, está copado, sí. Es verdad. Y justificamos a través del, está re bueno, o qué lindo que es esto, qué bello que queda. O tal vez se dice eso con la intención de sumarse a esa moda, ¿no? O sumarse a esa Sí, corriente. sí, queremos estar ahí. Claro, porque es tentador, ¿no? Es tentadorísimo. Sumarse a esa corriente. Pero bueno, que no sé, es mi punto de vista. Sí, sí, acá es el punto de vista de cada uno. Como diría Dolina, ¿no? Hay que dudar muchísimo de cada uno que dice de mi punto de vista. Claro. Hay que dudar, hasta de uno mismo hay que dudar. Cada vez que uno escucha a alguien que dice desde mi punto de vista, Hay que pero bueno, dudar. pero bueno, no sé, me parece que, bueno, fue muy lírico. Lo que es de verdad te das cuenta, sucede, loco. Como Perfecto. cuando te enamoras de alguien o esa cosa que sucede con Te una pasa en el canción. cuerpo. Con una canción, con un sonido, con un momento de la tarde, con Bien. un estado del día. Sí, Pasa sí, de verdad, sí. es de verdad. Es decir, Tremendo. este momento es aquí ahora, loco. Esto está lleno de olor a tierra mojada o olor
como ese aroma que entra, ¿no? Del agua Sí, de sí, afuera. justo está lloviendo, así que. Y, Y está entrando y un tal aroma. vez es una bendición, como dice mi viejo, ¿no? Totalmente. Eh, bueno, Hermoso. pienso en esas cosas. Tremendo. Estar bajo la lluvia es de verdad. Y te das cuenta. La lluvia te Sí. hace dar cuenta. Sí. Es un oasis de recuerdos hermosos. Y empaparse Bien. es de verdad. Tal vez la definición sería alguien que sea como la lluvia, que te empape. Alguien que te Buena empape definición. de sensaciones, de verdades. Alguien que te llegue en esas razones. Para mí lo que podría acercarse a un bellísimo artista, una bellísima artista. Me parece eso. Hermoso. Hermosa definición. Sí. Y ahora yendo ya volviendo mejor dicho, a la crisis artística, ¿el mulato pasó alguna vez por una crisis de identidad? Sí, en ¿Es realidad, parte de la construcción? entiendo lo de la crisis. Ok, ajá, Yo no le pondría ese nombre. Yo le pondría traumas bien. o pequeños traumas dentro del cauce de esto tan hermoso que llamamos dinámica del arte, Ajá. Ok, en donde todos estamos sumergidos y vamos y nos dejamos llevar como podemos, algunos incluso en contra o otros encontrando alguna corriente a favor. bien. A veces con suerte inclusive, a veces circunstancialmente y otras veces con muchísimo labor. Muchísimo esfuerzo, sí. Sí, en el medio hay nudos propios de razones sociopolíticas, Totalmente. históricas, Sí, sí. globales y todo eso que ya Culturales, sabemos, sí. por supuesto, que de Maduro nombrarlo tal vez porque es el famoso gesto del cual se habla siempre, porque pasan ciertas cosas que no vamos a caer en ese lugar porque no somos sociólogos, Claro. pero bueno, en ese cauce hay esos nudos que son como pequeños traumas que le suceden a las y los artistas. Y nos suceden, como así en la vida, como me estabas por preguntar. Sí, sí. Sí, le podemos poner una definición como crisis. Nosotros tal Claro. vez somos un poco romantizadores y exagerados y decimos, oh, es una crisis de mi vida. Es una característica del artista, ¿no? Crisis, Ponerle esa sí, romantización. somos muy tangueros, muy chavaceros, muy... Melodramáticos. Y tal vez es un pequeño trauma. No como un trauma, no hablo del trauma. Sí, si no estamos hablando de gesto. trauma psicológico Hablemos fuerte. de los accidentes, pero tampoco Claro. lo veo más como una definición correcta de un trauma. Bien. Pequeño. Un nudo en el Sí, sí, medio de ese cauce. Ok. Que hay que saber desatar. Ahí está. O dejarlo como un hermoso recuerdo. Dejarlo pasar, decimos. Sí, como un hermoso recuerdo de aprendizaje. Bien. Aunque sea feo el recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, Sí, porque- coincido con eso de los recuerdos feos. sí. También son Feo, parte de a nuestra ver, vida. no sé. Llamémosle feo, pero son experiencias de vida, ¿no? Triste, tal vez, ¿no? Sí, Triste, tristes. lo otro, bueno. Eso Son parte de lo nuestra veo más identidad. como una razón. El trauma, Sí. que le pasa al artista, a veces tiene sus dos cerebros, ¿no? Sí, Y sus dos corazones o sus dos cerebros, depende de qué lado inicie. claro. Hay aquí un nudo en el medio, entre este espacio y este, Ajá. que tiene un pequeño trauma tal vez, Ok. por excesos de necesidad de identidades, por excesos de necesidades de validaciones, por Hermoso. exceso de necesidad de ser reconocido. Entonces ese choque, ese nudo Claro. que queda en el medio, genera esos pequeños traumas que el artista debe saber solventar Que con son un poco experiencia. la frustración también puede ser, ¿no? Sí. Porque este exceso de necesidad que vos decís de Sí. ser reconocido, cuando Sí. no se logra, genera una Sí. frustración. Tuve una época mía que era un poco más pesimista, que yo decía que Ajá. éramos frustración. Ajá. Tal bien. vez ahora ya no lo digo tanto así, porque suena Ya duro. superaste ese trauma. Suena muy duro. Sí, totalmente. Superaste ese trauma. Y decía, somos frustración, porque tal vez si no fuera por eso, no hay crecimiento, no avanzamos. Totalmente. Pero también haciendo las cosas correctamente, estudiando y trabajando muy bien, Sí, sí, sí. no hay necesidad de frustraciones y creo que hay un avance, un crecimiento y un aprendizaje precioso. Sí, sí. O sea, no podemos tampoco caer en ese lugar de que sí o sí te tiene que pasar algo malo, loco. Si no, Claro. no vas a crecer.
esa cosa romántica argentina Sí, de que no. chabón, si no te golpeaste contra la pared o no te rompiste No vas a aprender. No, me parece que no va ese plan. No es necesario. No, es necesario. porque le estamos dejando un mensaje muy duro a los que vienen. Exactamente. Tal vez puede ser muy pasivo, hermoso y Bien. a la vez Pero dando si- montones de crecimientos. Siguiendo con tu metáfora, es como siento, a su vez, es una labor artesanal, ¿no? Esto, de construir esta identidad artística, de seguir nadando por ese cauce, de dejarse fluir. A veces las distracciones mediáticas, ¿no? Nos hacen querer ir para otro lado y nadar contra la corriente, que no es de uno, tal vez. Aprender que también hay corrientes que no te pertenecen por más que quieras estar ahí, ¿no? Sí, qué sé yo, sucede también, ¿no? Y te dejas llevar un poco a ver qué onda y Claro. pasan cosas. Está bueno un poco, pero bueno. Lo que pasa es que siempre hay como un discurso adulto de las historias de las demás personas que tal vez no tienen el mismo tiempo que uno vivió o que tal vez uno se cree que las vivió más. Y nos posicionamos en un lugar donde, como gesto de adultez, Ok. hablamos de las crisis y Bien. de los malos ejemplos o de los traumas ajenos. Totalmente. Que pasan cosas muy particulares en el gesto de la construcción de identidades, Ajá. sí, pero son particulares. Tal vez, inclusive, bastante hipócritas y mediocres. Sí, mediocres desde el punto de vista del entrenamiento, la preparación, la práctica, Ahí va. el lenguaje. Sí. Pero bueno, no, yo que siempre fui un contra, de Ajá. ponerme en contra de todo y renegar mucho. Y, En general, claro. Un Contreras. un digamos. contra era mal. Sí. Luego después me autojuzgo porque Ajá. que al fin y al cabo también estoy haciendo un ejercicio que es el del viejo que se queja de lo joven. El viejo que se queja de lo Interesante ese nuevo. ejercicio. El antes todo era mejor. ¿Qué pasó? Que antes había más identidad, ahora menos. No sé, ¿qué identidad había antes que era mejor que ahora? Claro. Lo romántico de esa identidad es lo que a vos te enamora en realidad. O ese es el plan. Me parece que Tiene que Ahí- ver un poco tal vez con la nostalgia de tenemos viejo, que ¿no? detenernos a eso. Claro. Que es tradicional, lo tradicional, ya no hay nada. No sé, hay dinámica. Va a haber siempre traumas, existirán crisis, Totalmente. lamentablemente, y más en Indoamérica, Latinoamérica, Totalmente. por ahora lamentablemente. Recién decías algo que te autojuzgás, ¿no? Sí. Algo que creo que es bastante común, disparador de muchas crisis, de traumas, Sí. el juzgarse o exigirse un rendimiento, tal vez. Sí, juzgar pero me parece que en realidad lo que más me juzgo es el momento pedante. Bien, ok. Interesante eso, me interesa. Nosotros que nos dedicamos a enseñar, a forjar bailarines o a enseñarles y a hablar sobre metáforas corporales, sobre Bien. historias, sobre la evocación de los momentos, de las poéticas, de los movimientos. A veces solemos irnos demasiado y cuando termina el día fuimos como resarpados hablando de cosas importantes, haciéndole creer al otro y dándole verdades y con Claro. tanta sabiduría. Entonces, pues cuando llego a casa me indigno, porque digo, qué pedante que soy. Me Claro. parece. Y lo sé, y la gente lo sabe, por lo general, muchos amigos míos y los que me cruzan saben, simplemente sí es medio pedante. Bueno, pero porque me abro y cuento y digo todo lo que tengo adentro guardado y quiero enseñar. Claro, Y a veces rozas o caes en claro. esas. Te dejas llevar por la pasión de enseñar, ¿no? Sí, me encanta hablar sobre el arte, hablar sobre el movimiento, hablar sobre las sensaciones. Todo lo que provoca. También un poco pincharlo al otro y a ver qué me da. Sí, incentivarlo, metérmele ahí. Me parece que está buenísimo. Está bueno, está bueno. Sí, aparte que cuando hablamos Invitar al otro cuando hablamos de ser el otro, Ajá. me parece una cosa hermosa porque a mí como preparador me pasó que fui delegando un poco en gran parte de mi carrera como bailarín y me fui proyectando detrás de otros también. Uf, interesante eso. Sí, que tiene Ajá. dos caras, una muy mala y una muy linda. Sí. Sí, totalmente. Todos lo sabemos lo que es proyectarse en otro. Sí. Sabemos que
puede tener cosas muy buenas y puede tener cosas muy malas. Sí, depende de cómo lo manejes. Sí, entonces, sí, ahí sucedieron crisis. Ahí va. Ahí hubo traumas. Y también regalos preciosos de la vida. Bien. Y aprendizajes Ajá, eso te iba a decir. bellísimos desde lo traumático y desde el regalo. Sobre todo más desde el regalo. ¿Son los que más quedaron? Sí, bellísimos. Sí, ser el otro, ese gesto humilde de entregarte hacia el otro con todo, con todo, con todo, con todo, Bien. con todo, con todo. Y Con este mucho ser- hambre de darle todo al otro. Claro, y este ser el otro y de entregarte al otro que estás diciendo, ¿lo aprendiste ahí en este proceso, ¿no? En este trauma de No. proyectarte o ya sentís que eras así? Mis un viejos poco? siempre fueron así. Mi vieja, Lo heredaste, digamos. mi viejo enseñó en toda esta región en 25.000 lugares y Claro. mi familia se endeudó toda su vida Ujú. por dar. Claro. Y, Ahí va. y he escuchado a mi vieja llorar miles de veces. Ujú. Pero bueno, qué sé yo, es eso. Es parte, es tu historia, ¿no? Tu historia de lo que sos hoy. Hermoso, hermoso. Sí, porque- sí, igual. Es una filosofía el arte, ¿no? Supuestamente ha hablado de un lugar romántico, como dijo un maestro. Es una forma de pensar, es una forma de vivir. Sí. Sí. Es eso, el arte. Bien. De ahí a que nosotros seamos el arte, que me parece que ya es demasiado ambicioso y pedante. Sí, apropiarse, ¿no? Sí. Es demasiado. No lo somos. Eh, Formamos parte de eso y eso nos hace a nosotros. ahí está, me encanta eso. Y eso Sí, que nos hace, hermoso. lo llevamos a otro lado y lo damos de tripa y corazón, Se comparte. como se decía. Si no se comparte, no hay arte, digamos. Porque en realidad somos el otro, entonces es la necesidad, Bien. es lo fundamental. Y más en este contexto Sí. actual, ¿no? Perdón, Sí. sin generar, que ahí sucede en crisis también, sin generar tantas dependencias excesivas, Ok, ni demandas excesivas. interesante. Saber poner sus límites. Sí, aunque hasta donde está la pasión de por medio y los impulsos a veces es difícil. Más en los bailarines o en los músicos Claro. somos como muy... Sobre todo el bailarín, creo, ¿no? Claro, y el desafío está encontrar en el equilibrio en eso, ¿no? Sí. En esa pasión y tampoco en el exceso. Ningún exceso es bueno, digamos, primero. Sí, sí. Tiene como el gesto del ritual, ¿no? El carnaval tiene un orden del ritual perfecto. Inclusive está el exceso dentro de ese orden. Ok, La preparación, el limpiar, el acomodar, el despertar, sacar todo afuera y volver el a acomodar. exceso y después la relajación. Hay un orden de todas esas cosas en ese hermoso caos organizado que tiene Que es su necesario. armonía, que tiene su armonía. Que tiene su armonía, que es Porque necesario. si hablamos de equilibrio pareciera que estamos hablando de una balanza matemática Sí, perfecta no. y eso me parece que no se trata de eso. No, se trata de vivir todas las experiencias Sí, bárbaro. extremas y excesivas hasta encontrar la... Sí. La Tratando justa de no hacerle necesaria. mal a nadie, por supuesto. Obvio, sí. Fundamental y respetando al otro. Principalmente. Fundamental. Sí, fundamental. eso. Fundamental ante todo. Tremendo. Pero bueno, no. Cuando vos estás en ese ejercicio de entrenarlo tanto, de Ajá. darte, viene la música, pum, te golpea y te da todo. Ok. O sea, hubo chabones que hace 50, 60, 70, 100 años hicieron algo que suene de una manera para vos. Y que venga y te parta en 28. Y decís, loco, gracias. Y ni siquiera lo conoces. ¿De dónde salió esto? Ni siquiera hoy existe, digamos, esa persona físicamente, tal vez. ¿Me entendés? Y viene y te interpela con ese gen sonoro en las células y sos eso. Tremendo. Bueno, eso es darse. Eso es darlo y eso es ser el otro. Dar hasta trascender, ¿no? Sí, no con la necesidad de trascender mediáticamente. O sea, No, trascender, digo. Si a te va bien, través- mejor, obvio, Sí, ¿no? sí. Bienvenido Sí, sea. obvio, sí, siempre bienvenido. si te va bien económicamente hablando. Sí. Pero no, para mí ese es el plan. Hermoso. Hermoso todo lo que estás diciendo. Y las cosas perduran, tienen una transición de tiempo, como dijo mi hermano siempre, lo que no puedas lograr vos, lo lograrán tus alumnos o los alumnos de tus alumnos.
Ok. Eso me parece una cosa bellísima. Zarpado. O como me dijo tal vez otro maestro, como Carlos Transky, grosso de la danza. Está buenísimo que haya momentos en que no tengas que hacer nada, no quieras hacer nada y te detengas. Y dejarlo ser. Y no dejarse, no, directamente no hacer nada. Ok. ¿Y qué pase? Estar ahí. ¿Viste? Cuando uno va al paisaje, Hermoso. Sí. no hace nada. Porque pareciera que si hace demasiado, la artificialidad que se genera puede contaminar lo demás. Más de lo que ya está contaminado por esa artificialidad. Como ese cuadro, ¿no? Sí, No exactamente. es necesario hacer nada. Es precioso. Pero qué difícil, ¿no? Pienso combinándolo con la pasión que hablamos hoy, ¿no? Qué difícil el no hacer nada Es para bárbaro. el no autojuzgamiento. No, porque ahí hablamos del horizonte no físico o el que está adentro que va mucho más allá. Ok, ajá. Hay un horizonte que termina en el borde del escenario o en el borde de la sala o en Bien. el tablado, ¿no? Sí, O sí, en la sí. pista. Y hay otro horizonte que es gigantesco, inmenso, que no termina nunca. Entonces el cuerpo se está sin hacer nada y está muy lejos. Ok, Yendo muy lejos, contemplando y estando. bien. Y es bellísimo. Hay un momento en la danza, tal vez que son dos compases Ajá. que son eternos. Y no hago nada. No por el cliché de decir menos es más. No. No hago nada porque no tengo que hacer nada, no quiero hacer nada. Ok. La música está ahí, es tan hermosa. El otro que está enfrente de mí bailando es tan bello, tan bella. ¿Por qué voy a hacer algo? ¿Por qué? Si Claro. no necesito hacer nada. Sería tal vez ese contaminar que decías hoy. Y eso está buenísimo de la música, de la danza, de la pintura. Y saber escuchar esa nada también, ¿no? Porque a veces uno se aturde ante tanta nada y tiene el impulso de llenar ese... Sí, igual llegar a aturdirse con la nada es difícil. Tenés que estar en un estado de concentración muy elevado, hermano. Claro. Que está bueno. Pero digo porque está como también esa ansiedad de hacer, de llenar todos los espacios en blanco. Subir fotos, subir videos, Claro. subir fotos, subir videos. Validación. Exacto. Pero que se traslada al hecho artístico, Ganar. ¿no? Aprender. Curso. Ok. No estoy en contra del conocimiento, No. pero sí en contra de capitalizar el saber Ahí va. de manera neocapitalista, no de manera específica e integral, porque capitalizarlo de manera específica e integral es bellísimo, es fundamental, Claro. pero capitalizarlo de manera neoliberal es bastante jodido. Ahí está el problema. Tomar sí. cursos por tomar, La acumulación. bailar, ¿no? tomar cursos, tomar clases por tomar y después y que estar en un estado de dependencia de De la aprender, acumulación de certificados, ¿no? acumulación de información. De información. Sí, también. sí, como Facebook y compañía. Totalmente. Acumulación de información y de datos. Y Yo nada, creo que si me hablas de crisis o traumas, Ajá. y voy a pecar diciéndolo, pero creo que se entienda bien. Ok. Hay un cierto grupo que yo he visto de personas, las cuales me cruzaban en el camino, no grupo específico, sino Sí. en realidad más que grupo de personas. Perfiles o actitudes, Sí. que tal vez no lo hacen con maldad, ¿no? Creo que es bellísimo. Ujú. Y bienvenido sea que vienen a tomar los cursos, ¿no? De cada maestro. Obvio. Pero que caen en ese lugar de la superinformación como una especie de acumulación de datos. Y necesitando una dependencia excesiva después de esa. Sí. Como generar una riqueza de datos, ¿no? Si es rico, está bárbaro. Sí, no, pero me refiero a riqueza capitalista, ¿no? Y hay que ese tener cuidado término. con eso. Claro. Bueno, a mí un Sí. maestro mío de música me dijo una vez, no estudies tanto por estudiar porque va a llegar un momento que se te va a acabar la imaginación. Y tampoco podemos imaginar constantemente tratando de que venga la musa de Afrodita a decirnos Exactamente. Sí, esto. cómo hacer un acorde disminuido. Pero Exacto.
Me parece que hay un lugar ahí donde... Donde es necesario. El silencio es parte de la música. No hacer nada. Sí. No como llevando la metáfora no musical. como una oda a la vagancia, ¿no? No como una No, oda no. Son momentos. Sí. Son momentos. Llevando la metáfora musical, el silencio también es música. Llevando la metáfora de la coreografía, Claro. el bailarín viene y se detiene. No por el cliché de detenerse, sino porque algo sucedió ahí. Y es Claro. bárbaro. Y está la atención, ¿no? Ahí. Sí, como tal vez como una película de Fabio, ¿no? Donde de repente la cámara se detiene en los ojos y son muchos segundos de esa mirada, un silencio total y nada. Tremendo. Y de repente, bárbaro. Tremendo. Eso me parece que está buenísimo. Tremendo. Y a veces como que no, es como hay que hacer, llenarlo de colores, luces. Pongamos máscaras. Ahí va. Muchas capas. Sí. Llevando a la... Recién decías que hablábamos de la importancia del festival, de este festival a nivel regional, ¿no? Pareja litoral. ¿Eh? El rubro de campeones de danza litoraleña, ¿me vas a preguntar? No. Me encanta ese rubro, loco. Sí, bueno, si querés lo podemos desarrollar. Es un bastión. ¿Cómo? Festival. Una duda que Perdón, teníamos. te corté. No, está bien. Ahora volvemos a eso, pero justo me hiciste acordar de una duda que teníamos con ella, que yo le contaba esto, ¿no? Que es el rubro de pareja, el litoral más importante. Campeones Y nacionales de baile litoral. Campeones nacionales. Y hablábamos de eso, y ella me preguntaba, pero bueno, ¿quién valida ese campeón nacional? ¿O por qué se le da el título de campeón nacional? ¿Y quién decide que ese título está en Hessler, en este festival? Toda la gente que viene y en el país Ahí la va. gente mismo dice, loco, ahí está el festival. Se fue dando con experiencia, por eso tiene 30 años. Exactamente. Tarde o temprano es como que digas, ¿quién valida que Cosquín es la capital nacional del folclore? Y sí. Totalmente, claro. A eso iba, ¿no? Porque está ese cuestionamiento, ¿no? También de decir, ¿por qué es tan importante, no? Por su historia, por, ¿Qué sé yo? por lo No que sé, es. creo que por las verdades que suceden y la cantidad de identidades que se crearon. Ujú, Si hablamos de identidades, valga la pena, ¿no? totalmente. La cantidad de identidades que se crearon, identidades de bailarines, de hacedores del lenguaje, de la danza, Ahí va. del género, el género danza abrazada, el género danza litoral. Tremendo. Tremendo, Sí. tremenda la cantidad de identidades que se crearon y que nos hicieron a cada uno de los que estamos acá, mucho Claro. más. Yo le debo muchísimo a este tipo de identidades, Bien. Le- Fueron parte de la muchísimo. construcción. fundamental. Tremendo. Sí, sí. Bueno, volviendo al tema este que estábamos hablando de la importancia del festival, siguiendo con el festival, la importancia a nivel regional y a nivel social dentro del pueblo, ¿no? Y de la región, obviamente. Y de cómo se forjó a su vez el título de pareja nacional, que lo fue forjando la misma gente, la misma experiencia, la misma historia, Sí, ¿no? igual es la idea de mi viejo con mi vieja, igual que la llevó adelante mi hermano. ¿Y Bien. que tendría que estar hablando de eso? Sería él. Bien, sí, Así que por después lo eso me guardaba más esa pregunta para Darío. Sí, Pero yo yo lo que te quería preguntar lo- más que nada era desarrollar el perfil social de un artista, de un bailarín. Y otra pregunta que surge también es ¿qué valor se le da en la sociedad a eso, no? ¿Qué valor tiene dentro de la sociedad, dentro de la cultura? Más allá Un montón. del festival y de la mediatización, ¿no? No, un montón. Como valor social. Es un valor social riquísimo. ¿Vos qué crees que se puede Impresionante. transmitir a través de ahí hacia la sociedad que tal vez no se dedica a la danza o a la música o al arte? Es un momento político, cultural, loco. Ajá. Es muy zarpado lo que se transmite. Ujú. Muy. Ya hablándole se ha a la logrado. gente, ¿no? Por ahí que es admiradora, tal vez. Imagínate, hace 30 años tal vez atrás, Santa Fe, para ciertos lugares del país, no tenía chamamé. Ajá. ¿Me entendés? No existía Sí. el chamamé en Santa Fe, siendo uno de los polos culturales del chamamé más importantes de la historia. Claro. Y bueno, a través de gestos como estos, hoy en día tal vez es una de las referencias del mismo género, Bien. inclusive desde la danza sobre todo, desde la corporeidad. Bien. Y eso está buenísimo.
Totalmente, sí, sí. Porque esa identidad define y redefine, incluye muchas cosas políticos, sociales, culturales, éticas, Ujú. que son la necesidad de decir, yo soy esto, existo así también. Sí, ¿Me entendés? sí, sí. Como, tal vez como gesto político, Siempre, obvio, porque todo es político. claro. Sí. Está bueno hacer esa diferencia, ¿no? A mí siempre me gusta hacer la diferencia de definir lo político personal con lo político partidario, que son cosas distintas. Desde mi punto de vista es político partidario a muerte. ¿Sí? Sí, es Ajá, social. ¿cómo La sería palabra eso? social es de izquierda. Bien, directamente. Sí. Ok, Incluye, no excluye, integra, bien. crece, ¿Y eso se ve en la es manifestación de la constructiva. danza? Es constructiva. Ok, Construye a partir de las diferencias de identidades. ahí está. Pero, sobre todo, siempre desde el menos. Siempre desde el más abajo. Siempre desde el barro. Siempre el que más le falta. Dándole mucho más. ¿Me Para su entendés? crecimiento. Para todo, sí. Para buscar esa armonía de la Una que estamos expansión. hablando. Sí, ahí va. Sí. Entonces vos decís que tu labor de hacedor viene desde esa raíz política, Sí, por desde supuesto. de ese perfil de construcción, sí. por más que a veces no se vea, no sea explícito. Pero no, sí está re explícito en todo lo que vos hagas en escena, el Ajá. mensaje que transmitas a través de tu gesto escénico, sonoro, cantado, bailado, habla mucho de tu posición partidaria. ¿Eh? Bien. Aunque vos digas, La no, elección yo de soy repertorio, apartidario. todo eso. Aunque vos lo digas, yo soy apartidario. Claro, Que me disculpen con todo el respeto de las personas que piensan de esa manera, ¿no? exactamente, sí. Lo dice. Cómo te vestiste, cómo subiste, qué mensaje transmitiste. Ya tener Lo- esa posición es una posición partidaria. La razón tan patriarcal, no patriarcal, machista, no Claro. machista, o un montón de otras formas que podemos hablar, ¿no? Bien. Inclusiva. No. Está ahí en la escena, loco, no. Lo vemos, lo estamos viendo todos. Sí, sí, sí. Claro está. Aparte estás en una posición que es un escenario donde te estás No tiene que suceder literalmente como pasó en Jesús María, ¿me entendés? Claro, Para sí, que sí. nos demos cuenta tan literario. que en realidad sos facho o no sos facho, ¿me Claro. entendés? Vamos Sí, sí, a sí. hablar bien, ¿no? Hablemos acá con confianza. Exactamente, sí. Y bueno, yo lo veo. ¿Me entendés? No, que Mulato es un zurdazo, no, por eso todos los zurdos piensan igual. No. Se ve. Subís al escenario a bailar de una manera, con cierta ropa, con cierto gesto, con cierta actitud, Sí. con cierta poética, con cierta estética, y se ve. Se ve como pensás. Aparte estás en un lugar de que te estás mostrando, justamente. Sí, dime estás cómo bailas y te proponiendo diré todo. cómo piensas. Exactamente. Bueno, qué sé yo. Hermoso. Podrá ser chocante lo que digo y también pedante, pero bueno, Pero te lo juzgarás esta noche. yo lo jugaré mal y diré, ¿por qué dije esa pelotudez? Perdón, pero bueno, Bueno. es eso. No, bien, tremendo. No, igual me encanta todo lo que compartís. Bueno, nada, como para ir cerrando también, para no robarte tanto tiempo, agradecerte tu tiempo, de tu predisposición, de poder estar acá, de poder prestar tu voz, que nada, que me parecía muy importante estar en este ciclo. Dejo este último momento libre para dejar el mensaje que quieras dejar, teniendo en cuenta obviamente que esto está apuntado para artistas, tal vez para nuevas generaciones o gente que por ahí ya te conoce, gente que sé que hay muchos que te admiramos y nada, y estamos en ese camino y estamos atentos a lo que dice. Viste, cuando, como vos decís hoy, nombraste muchas veces la palabra maestro, ¿no? Dijiste mi maestro. Sí, las Y sombras. son mensajes que te quedan, ¿no? No, las sombras son fundamentales. Un árbol que crece en un bosque tiene sombras muy altas Sí, que tiene que transitar para poder ser tan alto. exactamente. Aquel que vive en el medio del desierto y no tiene tantas sombras es un arbusto. Exactamente. Y no hay que confundir árbol con arbusto. Hermoso. Bueno, me parece que porque somos el otro. Esa es Bien. la frase, no hay mucho misterio. Gracias a todos los que estuvieron, estamos donde estamos.
Y gracias que estamos donde estamos, tal vez otros podrán estar en otro lugar. No hay obligación de que sea sí o sí así, pero está esa razón. ¿Me entendés? Sí. Y las cosas no siempre son hechas para cumplir objetivos. No siempre tienen que cumplir excesivamente un objetivo. Tal vez pueden hacer que el otro se detenga y no haga nada. Y está bueno también. Y respire y calme. Y está bueno también. Pues si no, ¿qué son los objetivos? Y vivimos en un tiempo de objetivos constantemente. Todos tienen esa palabra en la cabeza. Te obliga el sistema a ponértelo al objetivo, llegar a fin de mes, pagar la luz, alquiler, objetivo, ganar, objetivo, ser importante, objetivo, ser flaco, objetivo, ser bello, Claro. objetivo, vacaciones, televisor. Y me parece no siempre tiene que ser así. Crecer, avanzar, está buenísimo. Es fundamental. Pero no tiene que ser un objetivo excesivo, sino... Me parece que a veces no hay necesidad que las cosas sean sumamente objetivas. Simplemente ser, tal vez. Sí, no es, tal vez uno de los traumas fundamentales que nos sucede es la gran necesidad de los objetivos que vivimos. Sí. Tremendo. Buenísimo. Hermosa Mula. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu Y gracias por venir acá a este lugar, loco. Mirá, hay una campeona del litoral ahí. Mirá, tremendo. Qué grande. Bueno. Y aquel que estuvo con el celular molestando todo el tiempo. Este cuadro es de Wilfredo Tantra, un grosso de la historia homosexual de aquí, echado de este pueblo prácticamente por su orientación, en una época en particular hiper racista y hiper, me imagino, mal, y se transformó en uno de los mejores artistas latinoamericanos de la historia, conocido en México, conocido en Guatemala, conocido en montones de lugares de nuestra Latinoamérica y del mundo. Y mi viejo lo conoció, fue amigo de mi viejo también. Hermoso. Y este cuadro lo hizo. Su objetivo no era perpetuarse en la historia, su objetivo tal vez era hacerlo, pintar. La necesidad de pintar hermosamente, de sentirse bien en ese cauce. Las cosas cambian constantemente. Está bueno entenderlas como cambian. Está bueno que nos ayornemos. Las esencias no se pierden nunca. Es imposible que uno pierda las esencias. Simplemente vamos buscando envases distintos donde poder llevarla. Donde moldarse. Y a veces hay tanto ruido y tantos objetivos que nos olvidamos de que está ahí dando vuelta la esencia. Tremendo. Y no nos detenemos a hacer nada para encontrarla de vuelta y demostrar. Prestarle la atención que se merece también. Hermoso.